Muy buenas noches para todos. ¿Cómo pasaron este día festivo? Este día en familia, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Yo la pasé fenomenal. Tuve la oportunidad de ir a Ruitoque y ver a los parapentes ahí cerquita elevar su vuelo. Aunque había vivido aquí en Bucaramanga por mucho tiempo, nunca había tenido la oportunidad de ir a ese sitio desde donde ellos levantan el vuelo. Fue una experiencia maravillosa para mí, gracias al doctor Silvino, que me invitó a estar allá con ellos. Bueno, y hoy vamos a continuar con el tema de ese proceso que Jesús inició en la cruz. ¿Se acuerdan? El día de la Pascua, moría el Cordero. ¿Era escogido cuántos días antes? 3 días y medio antes. Jesús fue señalado 3 años y medio antes. He aquí el Cordero de Dios que te mundo. Y así, sonido, este se va como quedando callado. Mario se lo gastó. Gracias. Sonido. Bueno, entonces, una vez que moría el Cordero, seguía, la segunda fiesta era los panes sin levadura. 7 días panes sin levadura. Y vimos que es lo que significa la levadura, es el pecado. Panes sin levadura, personas sin pecado. ¿Por qué? Porque ya en la Pascua el Cordero derramó su sangre y nos limpió a todos. Nos hizo aceptos ante el amado. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, luego venía la tercera fiesta, que eran las primicias. Y eso sucedió al tercer día después de la crucifixión. El 14 era la Pascua, el 15 inicio de panes sin levadura y el 16 del mes primero las primicias. En los tiempos en que Jesús vino y cumplió ese año de la crucifixión, el día 14 del mes primero, Pascua, cayó viernes. Y se celebró, y el verdadero Cordero murió en la cruz y se cumplió la Pascua. Luego el sábado fue día 15, primer día de los panes sin levadura. Coincidió que cayó sábado del 7º día de la semana del 4º mandamiento de la ley de Dios, y coincidió que era 15 del mes primero, que también era sábado ceremonial. O sea, era día de reposo por doble motivo. Los hebreos, cuando sucedía eso, le llamaban un gran sábado, Shabbat Shabbatón, o sábado de gran solemnidad. Era doblemente de reposo, por ser del 4º mandamiento, 7º día de la semana, y por ser primer día de los panes sin levadura. Así que el viernes murió Jesús, el 14, 15 sábado, primer día de panes sin levadura, y el 16 primicias. Y ese día cayó domingo. Y la Biblia dice en los evangelios: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, siendo aún oscuro, y hallaron la tumba ¿cómo? Vacía. Y 2 ángeles, los cuales le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado, como ya él se los había dicho. Los discípulos de la que se perdieron por no entender algo que venía desde los tiempos de Moisés. Y el propio Jesús se los había dicho: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los sacerdotes y morir y al tercer día resucitar. También se los había dicho. Y no relacionaron que celebraban año tras año Pascua, panes de levadura, primicias. Era como para que se hubieran ido. Oiga, ¿por qué no nos vamos para el sepulcro? Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Yo no me pierdo eso. Y se hubieran ido para allá en la madrugada. Y los romanos: ¿y ustedes qué hacen aquí hasta ahora? No, vinimos a tomar fresquito. Aquí vinimos a pasear. Cuando de repente el terremoto, el ángel desciende del cielo, cuando toca la tierra tembló, con una sola mano quita la piedra que 20 hombres habían puesto. Hijo de Dios, tu Padre te llama, y sale Jesús caminando, glorioso y vencedor de la muerte. Los romanos, de verlo, se desmayan. Y ellos ahí: Señor, vinimos a darte la bienvenida. Se la perdieron. ¿A dónde andaban? Allá, llorando. Ay, lo mataron. Ahora nos vienen a buscar a nosotros, a matarnos también. Por no entender. Mira de lo que nos perdemos por no entender.
Pero tú y yo no vivimos ese tiempo. Estamos viviendo otro todavía mucho más importante. El día de la segunda venida de Cristo. Tienes que estar ahí para verlo. Para verlo venir en gloria. Tú dices, de aquí a allá de pronto ya me he muerto. ¿Pero qué dice la Biblia de los que hayan muerto en Cristo? Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tú dices, de aquí a allá yo me habré muerto. Pero si mueres en Cristo, vas a resucitar ese día. Y lo vas a ver. Luego nosotros los que vivimos, dice el texto, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Quieren ir? Ay, no sé, es que lo estoy pensando. Pero una cosa, los muertos en Cristo. Para morir en Cristo hay que vivir en Cristo primero. Y para vivir en Cristo hay que entregarse a Cristo. ¿Cuándo? Ya. Mañana puede ser tarde. Uno no sabe en qué momento Dios no lo quiera, nos sorprende la muerte. A veces la muerte avisa, pero la mayoría de las veces no avisa. Hoy en día se están dando unos casos muy extraños. Se llama muerte súbita. ¿Han visto? Gente de 23 años, 25 años, jugando fútbol y a la mitad cayó. Y van a ver, ay, ¿qué le pasó? Se desmayó, está muerto. Nadie se explica que no, que fue que porque la vacuna, que porque el COVID. Esas se llaman teorías de conspiración. Pero a la gente se está muriendo sin avisar. No, que estaba ya avanzado en edad. 25 años tenía. Allá en la costa hace poco se murió una muchacha en el gimnasio. Ahí le dio. No tenía nada en el corazón, se había hecho electro hacía 3 meses, estaba bien. Se llama muerte súbita, así la llaman los médicos. Entonces, cuando Jesús cumplió estos eventos, el 14, el día de la Pascua cayó viernes, el primer día de los panes sin levadura cayó sábado y el día de las primicias cayó domingo. Ese se llama el domingo de resurrección. 50 días después vino el Pentecostés. ¿Por qué se llamaba Pentecostés? Pente viene de penta, 5, porque se celebraba ¿cuántos días después? 50 días. Y ese día vino el Espíritu Santo a los que el Señor les había quitado la levadura con su sangre en la cruz. 7 días panes sin levadura, 7 significa totalidad, totalmente limpios. Ahora que ya yo te limpié y te quité tu levadura, ahora toma mi Espíritu Santo para que con mi poder vayas a tu vecindario y de tus habitaciones, ahí quedamos ayer, me traigas 2 panes con levadura. Tráeme 2 amigos tuyos, pero me los traes con levadura. Tráemelos como están. Pero nosotros los miembros de iglesia, es que yo soy celoso de las cosas de Dios y la iglesia no puede ser profanada y queremos santificar a la gente y traerlos santificados. Por eso es que hay gente allá afuera que dice, no estoy preparado, me estoy preparando. Es tan absurdo lo que está diciendo. Es como decirle a un niño que todavía no ha ido al jardín infantil, al preescolar, que él se está preparando para ir al preescolar. ¿Cómo se prepara un niño para ir al preescolar? Doña, ¿cuándo trae el niño al preescolar? Todavía no está preparado. Le estoy enseñando las letras, los números, los colores en inglés. Le estoy enseñando las vocales, le estoy enseñando a leer y a escribir. Cuando lo tenga listo, lo traigo. Y si tú le enseñas eso en la casa, ¿ya para qué lo vas a traer? Ese es como el que la casa se le está incendiando y dice, pero llame a los bomberos. Qué vergüenza que los bomberos vean todo esto lleno de candela. Espere y lo apago. Y cuando ya lo apague, llamo a los bomberos. ¿Y ya para qué? Si ya lo apagaste tú. El problema es que tú puedes apagar un incendio y puedes enseñar a tu niño las letras en la casa, pero tú no puedes resolver el problema del pecado.
No puedes. Tienes que venir donde Él. Entonces no hay que prepararse. Ven cómo estás. Y por eso Él dijo, tráigame 2 panes con levadura. Es extraño porque ya vimos que la levadura es pecado. Malicia, maldad, jactancia, mandamientos de hombres, doctrina falsa, mercadería de Babilonia, pecado. El Señor nos limpia de la levadura, pero luego dice, tráeme más gente con levadura que yo le quito la levadura acá. Entonces tráelo como está. A mí me llevaron como yo estaba. Y yo tenía el pelo por acá. Pelo largo, bota campana, camisa de flores fosforescentes, el cuello llegaba acá, porque así se usaba en aquella época, estaba a la moda. Y a mí no me dijeron que tenía que usar corbata para bautizarme ni cortarme el pelo. Mi papá sí me decía que me quería cortar el cabello. Te voy a entrar en la noche y te voy a cortar ese pelo. Yo le echaba seguro a la puerta. Y cuando me bauticé con toda la levadura que yo traía. Y comencé a dar estudios bíblicos. Y un primo mío que se había bautizado, toda la familia, menos él, la tía me dijo, Alberto, visítalo, dale estudios bíblicos. Yo lo visité y le ofrecí la fe de Jesús. Y comencé a darle la fe de Jesús a mi primo. Yo dándole la fe de Jesús a mi primo y yo con el pelo largo. Y pantalones bota campana. Ni una corbata tenía. Y un día preparando el estudio, recuerdo que era un domingo, preparando el estudio bíblico, lo estaba repasando para no equivocarme cuando fuera donde él. Estoy leyendo y de repente descubro un texto que está en 1 Corintios 11, 14 al 16. Yo estaba preparando el estudio bíblico para mi primo. Y entonces leo, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y yo, ¿qué? ¿Me lo estaba diciendo mi papá? No. ¿Me lo estaba diciendo el anciano de iglesia? No. ¿Me lo estaba diciendo quién? La palabra de Dios. Y yo lo volví a leer, me equivoqué. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea yo, bien contencioso con mi pelito largo, y ya llevaba 6 meses en la iglesia y nadie me había dicho, no puedes entrar, porque estás desobedeciendo la Biblia. Nadie me dijo nada. ¿Sabe quién me lo dijo? Él. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, como quien dice, si tú sigues con tu terquedad, allá tú, pero la iglesia no tiene esa costumbre. Hermanos, me leí ese versículo 15 veces. Y lo leía y lo releía. Y no puede ser, no, y me miraba al espejo. Ay, no. 15 veces lo leí. Tomé mi bicicleta, me fui a la peluquería, me corté mi cabello, me fui a dar el estudio bíblico. Cuando regresé a mi casa, mi papá me dice, ve, ¿ya qué le pasó? Y yo le dije, no papi, es que ya esa moda no me gusta. El orgullo juvenil. ¿Quién me lo dijo? Él. El Espíritu Santo os convencerá. Pero hay hermanos que quieren hacer la obra del Espíritu Santo y no la podemos hacer, porque cuando un ser humano es el que trata de corregir a los demás, hiere, ofende y echa a la gente de la iglesia. La gente se va para nunca más volver. Entonces hay que dejar al Espíritu Santo que haga su trabajo. Hay que respetar los procesos. Hay personas que en una semana son capaces de abandonar muchas cosas y hay personas que son 7 años y no han podido. Hay que respetar los procesos.
el Señor verá a ver si se lo lleva al cielo así. El Señor verá a ver si te lleva al cielo así. Ese es su problema, no tuyo. Entonces, por eso en el Pentecostés decía, tráigame 2 panes con levadura. Y aquí están las gemelas Villamizar, que son testigos de una chica en Redención que se llamaba Adriana. Y ella llegó a la iglesia con un compañero, que no me acuerdo el nombre, pero los llevó Ludwig Morales. Ludwig no, el hermano de Ludwig. Mauricio. Unas conferencias y Mauricio parado ahí parado. Eso fue al norte, para San Francisco. Y yo lo veía ahí parado. De repente yo lo veía que hacía así. 3 compañeros de la universidad. Y les tenía las sillas reservadas. Esos muchachos no tenían más donde ponerse piercing. Y llegó Adriana con 2 muchachos más. La Mona. Y todas las noches ahí. Todas las noches los 3 muchachos y Mauricio. Y él me los presentó. Asistieron una semanita. Como a los 8 meses, se me para al frente mío un muchacho de saco y corbata y una guitarra al hombro y me dice, hermano Lascarro, me llamo tal, ¿tú no te acuerdas de mí? Le dije, no. Acuérdate que Mauricio, no me acuerdo. Es que allá en la iglesia de San Francisco, no me acuerdo. El de los piercing y yo, di 2 pasos atrás y lo escaneé. Totalmente cambiado. Y ahí estaba. De los 3 se quedaron 2, Adriana y él. Activos en la iglesia, todavía hoy. Mauricio no le dijo nada a los piercing, dijo, vengan a la iglesia, escuchen la palabra. Y ellos escucharon. De los 3, 2 dijeron, esto me gusta. Y comenzaron a estudiar la Biblia. Y en la Biblia encontraron lo de los piercing. Y ellos mismos se los quitaron. Tremendos líderes juveniles que son. Eso es lo que significa, tráiganme 2 panes con levadura. Si ves a un hermano de la iglesia que todavía tiene algo en su indumentaria, en su vocabulario, en su forma de comer, lo que sea, es problema del Espíritu Santo, no tuyo. Muérdete la lengua y no digas nada. No, es que yo no puedo porque soy celoso de las cosas de Dios. Yo una vez estaba en Barranquilla, era director de Sociedad Jóvenes. Era la época en que se hacían dramas. Y ese era un drama. Yo tuve una experiencia como director de Sociedad Jóvenes. Me acuerdo de un drama con los 12 apóstoles. Y nadie quiso ser Judas. Nadie me aceptó. Judas, ¿quieres? No, yo Judas, dame otro, Santiago, el que sea. Hasta que me quedó solo Judas. Nadie quiso hacer Judas. Me tocó hacer el programa sin Judas. Dije, ahí en la multitud no se van a dar cuenta que falta Judas. Son 12. Nadie quiso hacer Judas. Bueno, unas experiencias, pero recuerdo un programa que había una sala. Trajimos una sala de una casa con lámpara y todo. Era un drama familiar y todo. Lógicamente hubo que mover el púlpito. Y mover a los jóvenes a que vengan a ensayos y practiquen y quieran participar, no es fácil. Y teníamos 25 participantes en el drama. Y yo por algo tuve que ir allá atrás. Cuando yo regreso, ¿cómo va la cosa? Sentados allá en la calle. Y esto vacío. Ajá, muchachos, no, ya yo no voy a salir. No, ya no va a salir. No, ya no va a salir. No, ya no participo. Ya no. Bueno, cuente conmigo. ¿Qué pasó? Falta media hora para el drama. ¿Qué pasó? Una hermana llegó y dijo, ¿quién movió el púlpito? Ay, hermana, fuimos nosotros porque estamos haciendo un drama. Los muchachos entusiasmados. Un drama que vamos a hacer ahorita. Ustedes no saben que hay un voto de junta, que solo manos santas pueden mover el púlpito. ¿Qué le dijo a los muchachos? Que ellos no eran santos. El voto de junta decía, cuando quieran mover la plataforma, díganle a los diáconos y ellos vienen y los ayudan. Para que no maltrataran tal vez los muebles, pero ella usó que solo manos santas. Los muchachos se sintieron, ¿qué? Que no eran santos. Y se me achicopalaron. Qué lío para convencerlos para que participaran. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia dice, lo leí ayer,
tráemelos como son, que el que los cambia soy yo. Pedro, 3 años y medio andando con Jesús y andaba armado. La noche de la crucifixión sacó espada. ¿Qué hace un discípulo de Jesús armado? Y luego dijo, yo no conozco a ese hombre. ¿Tenía levadura Pedro? Oh, sí. Entonces, hermanos, el proceso es del Espíritu Santo. ¿Está claro? La siguiente fiesta eran las trompetas. Y las trompetas sonaban 7 días antes de la fiesta número 6. La quinta eran las trompetas. La sexta, día de la expiación. Y si ustedes quieren, no lo voy a leer por razones de tiempo. El día de la expiación está en Levíticos 16. Usted puede leerlo en su casa completico. Y lo que voy a explicar ahora está explicado en Levítico 16, pero no voy a leer todo el capítulo porque tomaría mucho tiempo. Son 34 versículos, pero usted lo puede leer en su casa y va a repasar lo que yo voy a explicar ahorita. ¿Qué es eso del día de la expiación? Y el tema de hoy se llama el séptimo sello del Apocalipsis. Vamos a poner la presentación, muchachos, gracias. La vida de nosotros es la sumatoria de nuestras decisiones. Tú estás hoy donde decidiste hace 5 años. O sea, tú tomas decisiones y la sumatoria de esas decisiones te llevan a un lugar donde van a pasar cosas que van a marcar tu vida para bien o para mal. Voy a poner un ejemplo sencillo. Alicia, quien es mi esposa, ella, sus papás viven en Carmen de Bolívar, porque tienen fincas y tienen propiedades por allá. Y ella estudió sus últimos 2 años de bachillerato en Medellín, en Icolben, doctor Silvino, en Icolben, cuando se llamaba así. Y ella estudió allá su bachillerato y terminó los 2 últimos años allá. Ella tenía ya un noviecito ahí. Un noviecito ahí. Cuando se graduó, ella regresa a la costa y el muchacho se fue para donde él vivía. Pero el muchacho la visitaba gradualmente. Pero el muchacho la estaba sacando para el mundo. Vamos para fiesta, vamos a tomar. El muchacho no seguía los caminos de Dios. La mamá sufría porque veía que su hija se quería ir por el mal camino, por el noviecito ese que tenía. Que cuando él aparecía, ella se le extraviaba y ¿dónde está? Que no, que. Entonces la mamá no quería ese noviazgo. Oraba, pedía a la gente que orara por ella y todas esas cosas. Entonces la mamá, para influir en que esa no siguiera, le dijo: la universidad, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no te vas para México, a Montemorelos? Tu hermano va a estudiar medicina. Váyanse los dos. Y así yo estoy más tranquila, que los dos están allá y el uno cuida al otro. Tú me quieres mandar para México, es para alejarme de fulanito. No, es para que estudie una buena universidad, es adventista. Sí, pero de Medellín también es adventista, ¿por qué no me mandas para allá? No, México. Y ella dijo que no, que México no, que porque ella la quería era separar. Me voy a estudiar, pero a Barranquilla. Pero no, México es mejor. No, yo voy para Barranquilla. Y Alicia tomó la decisión de despreciar la oportunidad de estudiar en Montemorelos, en México, en una universidad adventista muy buena, y terminó yéndose para Barranquilla, a la metropolitana. Esa fue su decisión. Y adivinen quién vivía en Barranquilla. Y ella va a Barranquilla y dura 1 año sin ir a la iglesia. Y el noviecito la visitaba de vez en cuando y la mamá sabía porque vivían de una tía. Mira que llegó un muchacho y la invitó a salir y llegó tarde. Y la mamá mandaba a media Barranquilla que la fueran a buscar, que le llevaran a la iglesia. Y nadie. Hasta que un día un doctor Abraham Acosta, la fue a buscar. Alicia, vamos para la iglesia. Bueno, está bien.
adelántese, yo le llego allá. No, yo te espero, si no tengo prisa. Y apagó el carro. Y Alicia me dice, a mí me da un rabia que me tocaba ir. Él la invitó y se la llevó para la iglesia. Y ahí fue donde yo la conocí. Yo tenía novia, ella tenía novio, pero algo Dios dirigió. Yo hoy me pregunto, duramos 2 años de amigos, después 4 años de novios y llevamos 36 años de casados. Yo todavía digo, Dios mío, ¿qué tal que ella se hubiera ido para México? Estaría casada con un texano allá, manejando un camionetón todo grandote en Dallas, yo no sé dónde. O sea, estaría, no sé, pero yo nunca la habría conocido. Mira la trascendencia de las decisiones. Habrá gente que va a llegar al cielo, al mar de vidrio, y Jesús le va a poner la corona de la vida y van a mirar para atrás y van a decir, ¿qué tal que yo ese día no hubiera ido a la iglesia? No hubiera escuchado ese tema que me impactó y me movió a entregarle mi vida al Señor. Y si yo no le hubiera entregado mi vida al Señor, ¿dónde hubiera terminado yo? Ya saben dónde, ¿verdad? Así que las decisiones, así como nos marcan una vida aquí en la tierra, hay decisiones que te van a marcar si dentro de 1000 años tú vas a estar en el cielo, en trono, juzgando, o en la tierra solo siendo polvo. O estarás dentro de la Nueva Jerusalén con los redimidos, o estarás fuera de la Nueva Jerusalén con los perdidos. Pero ese destino se marca con decisiones aquí. Y nosotros tomamos decisiones todos los días. Hoy yo decidía qué corbata me queda bien, esta o esta. ¿Me pongo esta camisa o la blanca? Tomamos decisiones. Tú dijiste, ¿me pongo los tacones o los tenis? Mejor los tenis, más cómodos. O sea, no sé, voy en falda o en pantalón. ¿Me pongo la morada o la azul? O sea, tomamos decisiones. Yo quiero que ustedes me digan, miren eso que vemos ahí. Muy lindo, ¿verdad? El mármol es muy fino. Miren, puro mármol. Fino el mármol. Yo quiero que ustedes me digan qué prefieren. ¿Esto? No marca. Por favor, pásala. ¿O esto? ¿Cuál prefieren? ¿Esta? ¿Sí ven qué lindas se ven las flores? Y se respira una paz. Problemas aquí. No pasa. ¿Qué pasará? Está bien, tiene electricidad. Mira a ver si está bien colocado ahí. No. Bueno. Muchas gracias. Tendré que dar un curso intensivo cómo se maneja esto. O eso. ¿Esto o esto? ¿Cuál le gusta más? ¿Esta? Y mira esa. Como el de Michael Jackson, dorado, ¿verdad? ¿O prefieren mejor esta? Ustedes han hecho decisiones ahí. Ustedes han elegido entre la vida y la muerte. ¿Y qué han elegido? La vida. Pero resulta que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y la paga del pecado es la muerte. Así que estamos en la que ustedes no eligieron. En esa estamos. ¿Cómo salimos de ahí? De haber elegido en el Edén obedecer a Dios o a la serpiente. ¿Y a quién obedecieron? Pues a la serpiente. Resultado, pecado. La paga del pecado, la muerte. ¿Cómo salimos de ahí? Entonces Dios, a través de símbolos, explica al ser humano el plan de salvación y muestra cómo es el proceso de la salvación. El séptimo sello es el evento culminante de ese plan de salvación.
como lo hacían en símbolos el pueblo de Israel. Y acuérdense que las profecías son símbolos. Entonces, si un israelita pecaba, él... Ahí está el bombillito rojo. Tenía que traer un ¿qué? Y el cordero era un símbolo ¿de quién? Del Salvador, del Cristo, del Redentor del mundo. Traía el cordero al santuario, tabernáculo. Al llegar tenía que confesar su pecado poniendo la mano sobre la cabecita del cordero y simbólicamente transfería el pecado al cordero. Ahora él ya no tenía pecado, el pecado estaba ¿dónde? En el cordero. Y el cordero, por estar cargando el pecado, tenía que ¿qué? Que morir. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Vamos a leerlo. Isaías 53, versículo 4 al 6. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como en el santuario ponían las manos sobre la cabeza del cordero y le cargaban los pecados al cordero, así en la cruz Jehová cargó en Jesús los pecados ¿de quién? De todos nosotros. Él los llevó y por eso murió. Porque el que tenga pecado tiene que morir. Entonces él murió, pero él no tenía pecado, porque él no pecó. Él murió porque estaba llevando los pecados ¿de quién? De nosotros. ¿Qué le pasaba al cordero? El cordero era sacrificado porque estaba cargando el pecado de esa persona que le había puesto los pecados encima de él. Eso era símbolo de lo que pasaría en la cruz. Eso pasaba con todos los israelitas que venían al santuario. No funciona tampoco. ¿Sí? Este es el que me trajeron ahora. Bueno, me van a tener que ayudar hundiendo la teclita. Pásenlo. Gracias. Entonces ahí tenemos a la gente llegando, arrodillándose, poniendo los pecados al cordero. Aquí viene llegando otro en la puerta, también trayendo el suyo. Y como el pecado estaba en el cordero moría en el altar de holocaustos, allí en ese mueble grande que estaba en el ¿qué? En el atrio. Ahí moría el cordero. El sacerdote tomaba la sangre del cordero. Ya el pecador no tenía el pecado, ya el cordero estaba, el pecado había pasado al cordero y ahora estaba muerto. Y él se iba tranquilo para su casa sin pecado, perdonado. El cordero había cargado con la culpa de él. Entonces, al morir en el altar de sacrificios, simbólicamente los pecados estaban ahora en el altar de sacrificio. Si usted lee el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos habla mucho del santuario, tanto del terrenal como del celestial, el tabernáculo. Allí está el altar de sacrificio, el lavacro. Dentro del lugar santo estaba el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes, el altar del incensario, el velo, y detrás del velo estaba el arca del pacto. Todo eso era ¿qué? Símbolo de un proceso de salvación. Entonces, una vez que el pecado estaba ahí, el pecador ya no tiene pecado. El cordero era su salvador. Se salvó de morir porque el cordero murió por él. Nosotros nos salvamos de morir porque el cordero murió por nosotros. ¿Cuál cordero? El de 4 paticas. No, eso solo era un símbolo. El de la cruz. Por eso Juan Bautista en el Jordán dice a Jesús: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos quita el pecado a nosotros y los lleva en la cruz. Él, Jesús. Los pecados se acumulaban ahí, los de todos los que traían al altar de sacrificio. Ahora el altar de sacrificio está lleno de pecados, está sucio, contaminado. Entonces el sacerdote a las 9 de la mañana sacrificaba un cordero del santuario, tomaba la sangre y con ese sacrificio de las 9 de la mañana, la hora tercera,
tomaba la sangre y representaba simbólicamente que estaba quitando los pecados que estaban acumulados aquí hasta las 9 de la mañana, pasaba por el lavacro, se purificaba, ingresaba y mírelo ahí donde va, ahí va entrando. Pasaba a este lugar, se cerraba la cortina y ya no lo veían más. Siguiente. 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 Ahí estaba. Ingresaba. Cuando él llegaba al lugar santo, todas las paredes eran de oro. Ahí estaba el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incensario y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Tomaba la sangre y la asperjaba en la cortina. Esa cortina era una cortina de una tela preciosa de púrpura y carmesí, bordada con hilos de oro y tenía querubines bordados allí. Tomaba la sangre y asperjaba la cortina y la salpicaba de sangre. Simbólicamente, los pecados que estaban en el altar de afuera, ahora los metió al velo y los dejó ahí y se va. Ahora los pecados están allá delante de la presencia de Dios. ¿Cómo estaban los pecadores? Limpios. El Cordero nos hizo el favor que no tengamos que morir nosotros, sino que Él muere, pero los pecados tienen que ir al Tribunal Supremo para que Dios decida qué va a hacer con eso. Pero el Salvador ya dio su vida por nosotros para que no tengamos que morir. Luego el sacerdote salía y decía a la gente, continúen sacrificando. Y venía más gente, otra vez la mano sobre el corderito, lo mataban, chum, y otra vez el altar de sacrificio se seguía ensuciando de corderos, de pecados que se acumulaban en el altar hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el sacerdote decía, paren ahí. Sacrificaba el cordero del sacrificio de la tarde. Con ese sacrificio simbólicamente estaba purificando el altar, sacando los pecados que se habían acumulado hasta ahí, lo purificaba, quedaba limpio y él se llevaba los pecados aquí en la sangre, volvía a pasar por el lavacro, entraba, llegaba al velo y ahí quedaba. Hasta que los pecados pasaban del pecador al cordero, del cordero al altar y del altar al velo. Y el velo es lo que está delante del arca. ¿Y qué se manifestaba en el arca en medio de los querubines? La Shekinah, la presencia de Dios a través de una luz. Ahí estaba Dios. ¿Y qué tiene Dios delante de él? Una cortina llena de ¿qué? De sangre que trae los pecados de los que están allá afuera. Están llevados ante la presencia de Dios, porque nuestros pecados quedan registrados en los libros del cielo. Así que todos los días hacían eso, y mañana y tarde el sacerdote entraba, asperjaba el velo, y ese velo se iba llenando de sangre que representaba los pecados. Mi esposa, que es bacterióloga, me dice, Alberto, la sangre es muy bonita recién que uno la toma en la toma de muestra. Tiene un rojo vivo, pero por la tarde, cuando yo la iba a recoger al laboratorio, estaban lavando los tubitos y eran unos grumos negros y olían a feo. La sangre cuando se coagula huele a feo. Mi esposa dice que huele a sarna. Imagínate ese velo mañana y tarde, sangre, sangre, sangre. ¿A qué olía esa cortina? Olía feo. Pero Alberto, si es el santuario, la casa de Dios, un lugar santo y puro, es el hospital donde el médico dice, traigan sus enfermedades que yo los voy a curar. El santuario es el hospital de Dios. Entonces imagina entrar a un hospital y decir, uy, no, el hospital puro enfermo por todo. ¿Por dónde está ese enfermo? ¿Y qué esperas ver si no es que es un hospital? ¿Qué esperas ver en el santuario? Es el hospital de Dios. Allá van a dar los pecados, porque Él es el que los va a limpiar. Así que todos los días haciendo eso, el santuario terminaba siendo el depositario de los pecados de todos los que los confesaban y llegaban a la presencia de Dios. Ahora, como eso olía tan feo, se necesitaba que hubiera algo que contrarrestara el mal olor del pecado. Había algo en el lugar santo que exhalara un olor contrario. El altar del incensario. ¿Y qué es el incienso? Un perfume. ¿Qué dice la Biblia que es el sacrificio de Cristo? Porque el sacrificio de Cristo es olor grato a Jehová.
Así que el olor grato del sacrificio de Jesús a Dios es un olor grato contrarrestando el mal olor de nuestros pecados. Entonces hay un mal olor y un buen olor. Hay un mal olor y un perfume. Y el perfume es el incienso. ¿Y qué representa el incienso? La gracia de Jesús en su sacrificio por nosotros. Entonces había que poner mucho incienso para contrarrestar el mal olor de la sangre. Y esa sangre pegada en esa cortina se constituye en una barrera, porque el velo es lo que no deja ver el arca. Si quitamos la cortina, ahí está el arca, donde está la presencia de Dios, pero no la podían quitar, la cortina tiene que estar en medio. ¿Por qué? Hay un texto en la Biblia que ustedes han leído que dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. Por eso estaba la cortina. Acuérdate que Dios está mostrando todo el plan a través de ¿qué? De símbolos. Entonces pasaban 7, 8 meses y el santuario lleno de mal olor, lleno de pecado. La gente allá en su casa limpiecitos, ya mandaron los pecados. Les decía ahorita que en el libro de Hebreos, que se habla mucho de santuario terrenal y santuario celestial, la palabra que la Biblia utiliza en el libro de Hebreos para perdón de los pecados es remisión de los pecados. La palabra que usa la Biblia es remisión. ¿Y qué es una remisión? Cuando tú vas a hacer vía entrega, vas a mandar un paquete, la muchacha te dice, ¿quién remite? O sea, ¿quién lo envía? Entonces, ¿qué es una remisión? Un envío para remisión de vuestros pecados. O sea, para que tus pecados sean ¿qué? Enviados. ¿A dónde? De ti al cordero, del cordero al altar de sacrificio y del altar de sacrificio al velo. Entonces el santuario terminaba sucio. Era el depositario de todos nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que el santuario tenía que ser purificado. Vámonos al libro de Levíticos, capítulo 16. Levítico 16. Vamos a leer 15 y 16. Vamos a leer desde el 12 para tener el contexto. Levítico 16 del 12 al 16. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo delante de adentro y hará que de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces nota que dice el versículo 16, así purificará el santuario. O sea que en el santuario terrenal había un día que el santuario tenía que ser ¿qué? Purificado. Pues resulta que para nosotros, esto era para el pueblo de Israel, el tabernáculo del desierto, ese que era simbólico. Pero en Daniel, capítulo 8, versículo 14, Daniel 8:14 dice, y dijo así, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces ahora está hablando del santuario celestial. Y la profecía dice que la purificación del santuario celestial, esta profecía de Daniel, es cuando se cumplan 2300 años.
Y esa profecía es increíble. La profecía más larga de tiempo. Y tiene un cumplimiento matemático sincronizado. Ni la NASA ha calculado con tanta precisión. Cuando Neil Armstrong pisó la luna con 34 segundos de retraso según lo planeado. Usted dirá, ay, pero ¿qué son 34 segundos? Oxígeno. Porque ellos llevaban el oxígeno estricto. Y 34 segundos sin oxígeno puede marcar la diferencia entre quedar consciente o desmayarse. Sin embargo, Jesús no estuvo en la cruz con 34 segundos de retraso. Gálatas 4:4 dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado. Y exacto cuando era, ahí estaba Él. Entonces esos 2300 años comienzan en una fecha que según la profecía se cumplió el día 22 de octubre de 1844. Ese día Jesús en el santuario celestial comenzó a hacer lo que se llama la purificación del santuario celestial. ¿Y qué es eso? ¿Qué era lo que se hacía ese día? Ese día, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Ok. Resulta que, ¿cómo lo hacía el sumo sacerdote? Ese día lo hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ese día, del día de la expiación, significa el día del juicio. Sonaban las trompetas, que era la fiesta número 5, anunciando, viene la número 6. ¿Y qué es la número 6? Vamos a limpiar todo lo que esté allá adentro. ¿Tú quieres que tu pecado sea limpiado? Tienes que ponerlo allá adentro. Tráelo al cordero, pon las manos sobre el corderito, Señor, quita mi pecado, mi pecado, mi pecado. Pum, lo mataban, pum, tum, tum, al pelo, ya mi pecado está allá. Para que tu pecado sea limpio, tiene que estar en la cortina. Pecado que esté debajo de la cama de tu casa, allá se queda. Para que sea limpiado, tiene que ser remitido. Envíalo. Porque lo que se va a purificar es el santuario. Tú tienes que enviarlo. Entonces todo Israel, cuando sonaban las trompetas, uy, viene el día de la expiación, tengo que ir al santuario, tengo unos pecados sin confesar. Y confesaba y se deshacía de todo. Si quería ser perdonado, tenía que traer todo. A veces queremos que Dios perdone pecados que nosotros no hemos pedido perdón. Y yo recuerdo habiendo trabajado en una alcaldía. Es un primo de mi esposa que fue alcalde y todo el mundo sabía que él era adventista. Entonces, que los corruptos, que no sé qué, que todo es lo mismo, esto también van con lo mismo. Y él dijo, no señor, esta es una administración transparente. Aquí se le va a pagar a todo el mundo, aquí no se va a hacer nada indebido. Y un señor un día llegó a la oficina que mi cuenta no me la han pagado. Son igual que los demás, se roban la plata. Yo hice un trabajo y me dijeron que me lo pagaban en una semana y ya van 2 semanas y no me han pagado nada. Son lo mismo. Y yo le dije, señor, tranquilo, vamos a buscar su cuenta, deme su nombre. Señorita, búsqueme la cuenta del señor, vamos a hacerle el cheque ya. De pronto está traspapelada. No, que son lo mismo, el señor acusando ahí. Secretario, no está la cuenta aquí en la Secretaría General. Búsquela en tesorería, tampoco está. Búsquela en presupuesto, tampoco está. Búsquela en el despacho del alcalde, tampoco está. ¿Dónde está esa cuenta? Buscaron y la cuenta no apareció. Y como le digo al Señor que esa cuenta se perdió. Señor, su cuenta no aparece. ¡Se la robaron! No se preocupe, nadie se ha robado nada. Vamos a hacerle nuevamente la cuenta. El problema es cómo usted me va a traer las facturas si ya usted las trajo y se nos perdieron. ¿Cómo haríamos ahí? Dice, es que las facturas había que traerlas. ¿Usted no las ha traído? No, yo las tengo en la casa. ¿Usted no ha traído la factura? No. ¿Y usted cómo quiere que aquí le paguemos algo que usted no ha cobrado? Si usted trae las facturas, con sus facturas se hace la cuenta de cobro y se le hace su cheque. No, Dios me perdona y el pecado en el bolsillo. Dios me perdona y el pecado bajo el colchón. No, Dios me perdona y el pecado en el celular, con password y todo. Tienes que remitirlo, tráelo a Cristo, que es el Cordero, lo confiesas,
Cristo lo lleva en la cruz y se lo manda al Padre Celestial. Padre, aquí hay uno que llegó de última hora, que no había entendido. Aquí está. Entonces Jesús va a sacar los pecados del santuario celestial, porque el santuario celestial está sucio con los pecados desde Adán, Eva, Abel, los de Caín no. Caín nunca los mandó. Porque para mandar los pecados, para remitirlos, había que traerlos ¿a quién? Al Cordero. Y Caín trajo fue papaya, patilla, banano, uvas. Pero no había Cordero. Entonces los pecados de Caín, ¿dónde se quedaron? Pues acá. Nunca llegaron allá. Y cuando van a purificar el santuario, es los pecados que están allá. Pecado confesado. Por eso la Biblia dice que hay un pecado que no tiene perdón. El pecado imperdonable. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Blasfemia es quitar a Dios y poner algo en lugar de Dios. Eso es blasfemia. Y el Espíritu Santo se llama la voz de la conciencia. Eso es pecado, eso es pecado, eso está malo, la ley de Dios dice que no. Y tú, no, eso no tiene de malo, todo el mundo lo hace. Yo no le veo nada de malo a eso. Eso es fanatismo. Tu voz prima sobre la voz del Espíritu Santo. Estás quitando la voz del Espíritu Santo que te está instando a arrepentimiento y a pedir perdón, y pones la voz tuya en lugar con tus razonamientos humanos. El pecado, el sábado no es pecado, trabajar el sábado no es pecado, porque Cristo lo clavó en la cruz. Esos son razonamientos humanos, mandamiento de hombre. Cristo puso el domingo, mentira. Ahí estás, blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estás poniendo un argumento humano por encima del argumento de Dios. Blasfemia contra el Espíritu Santo es contristar al Espíritu Santo, acallar la voz del Espíritu Santo y poner encima de esa voz que te habla la voz tuya o la voz de alguien o de otro pastor o de un ser humano o de Darwin que dice que venimos del mono y no de la... O sea, lo que sea. Y al quitar al Espíritu Santo que estás diciendo arrepiéntate, arrepiéntate, pide perdón, y tú no pido perdón porque eso no es pecado, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Yo no le veo nada de malo. La Biblia dice, pero yo no. Entonces, al quitar al Espíritu Santo que te está instando a arrepentimiento, tú no te arrepientes. Al no arrepentirte, no pides perdón, y al no pedir perdón, no traes la factura, y si no hay factura, no hay pago. Al no pedir perdón, pues no hay perdón. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Pues el que tú no pides perdón. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El que nunca pediste perdón. ¿Y por qué no pediste perdón? Porque no te dejaste convencer del Espíritu Santo que vino a esta tierra a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? El que tú no confiesas. Te robaste $1.000.000 de pesos. ¿Pediste perdón? Dios te perdona. Te robaste un lápiz. No pediste perdón, te pierdes por el lápiz. Porque es si pide perdón. Y para pedir perdón hay que dejarse convencer del Espíritu Santo. Yo luché contra el versículo. 15 veces lo leí. Y yo, ay, mi cabello, yo me quiero parecer a Camilo VI. Pero la Biblia dice que a Camilo VI ni que nada. Usted parece a Cristo. Y luché con mis argumentos juveniles. Pero me fui a la peluquería. Entonces ese es el pecado imperdonable. Entonces, ¿qué es el día de la expiación? Traigan todo que vamos a limpiar. Vamos a limpiar el santuario. ¿De qué? De lo que esté allá. ¿Y qué es lo que está allá? Lo que usted trajo. No podemos limpiar lo que no trajiste. ¿Está claro ese concepto? O sea, hay que pedir perdón. Llevarlo a Cristo. Por eso está Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán así como blanca lana, porque Cristo lo perdona. Entonces, el día de la expiación, ya llegaba el día, ya las trompetas habían avisado, todo el mundo comenzó a traer, habían filas porque había gente que dejaba todo para última hora. Y ese día el sumo sacerdote era el que oficiaba. 2 machos cabríos
Este llevará la suerte de Jehová, este llevará la suerte de Azazel. ¿Cuál es la suerte de Jehová? Morir. Y la de Azazel, Satanás, quedar vivo un ratico mientras el otro muere, pero al final él también va a morir. Este tema Satanás se lo sabe. Por eso la Biblia dice que él sabe que le queda poco tiempo. Él se sabe el tema, él sabe que él es Azazel. Y dice, ya me va a tocar, ahorita me toca a mí, pero me llevo a más de uno conmigo. Entonces, tomaban el macho cabrío que representaba a Jehová, lo sacrificaban, el pueblo quedaba afuera alrededor del santuario en actitud de reverencia, oración y absoluto silencio, porque ese día el sumo sacerdote iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Todos los días llegaba, asperjaba y se devolvía, asperjaba en la cortina y se devolvía. Pero el día de la expiación, el sumo sacerdote entraría con la sangre del macho cabrío que representa a Jehová, y ese día tomaría el incienso, el único día que tomaba el incienso en su mano, porque los demás días el incensario estaba ahí en su altar, solo le asperjaban la sangre y para atrás. Tomaba el incensario en una mano, en la otra mano la sangre, pasaba a través de la cortina y llegaba al otro lado. Ahí lo tenemos, y llegaba frente al arca. Si ese sumo sacerdote tenía pecados ocultos, no confesado, moría en el instante ante la presencia de Dios. Y el pueblo afuera esperando y el hombre no salía. Entonces, para poder saber si estaba vivo o no, en la túnica, en el efod alrededor, tenía puras campanitas pequeñitas y una granada. Así que cada vez que él se movía, clink, 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 y el pueblo afuera decía, está vivo. Se oyen las campanas, ya entró, ya lo siento, ya está, las campanitas ya están en el lugar santísimo. Media hora y no se dan las campanitas, sáquenlo y metan a otro. Y lo sacaban por las piernas como los toros del ruedo. Y tenía que ir otro. Ese sumo sacerdote representa a Jesús, nuestro intercesor en el santuario celestial. Así que tenían que estar en absoluto, ¿qué? Silencio para escuchar las campanitas. El sumo sacerdote llegaba frente al arca. Mucho incienso, ¿por qué? Mucho olor grato, para que Jehová no huela el olor feo de la sangre. Mucho incienso, mucho perfume. Ay, qué rico huele esto. Pum, lo ponía sobre el arca. Y la sangre la asperjaba en la tapa, el propiciatorio. Los querubines, el uno frente al otro, miran, no se miran entre ellos, miran la tapa con rostro de reverencia y admiración. ¿Qué es lo que tanto admiran? Esa sangre. ¿De quién es? De su comandante. El Dios creador se hizo matar por ellos. Qué admirable es eso. El propio rey vino a dar su vida por ellos. Qué admirable es eso. A ese rey yo le quiero servir. La Shequina, que era la luz que emergía en medio de los querubines, representando la presencia de Dios, inundaba el lugar, dando a conocer que Dios, por esa sangre, perdonaba todo lo que estaba en el velo. El sumo sacerdote tenía que regresar a dar la buena noticia que habían sido perdonados. Tomaba el incensario de nuevo, regresaba, lo ponía en el altar y regresaba. Y ellos oían las campanitas, ya viene saliendo. Y cuando salía, siguiente, ahí está. Salía, dejármelo ahí, y le decía al pueblo, Jehová perdonó todo lo que está allá adentro. No hay nada ya. Todo fue perdonado. Pero al salir el sumo sacerdote, simbólicamente está trayendo todo lo que estaba en el velo, lo está sacando. El santuario quedó como purificado. Y le decían, ¿dónde está Azazel? Tráigame a la Azazel ese para acá. Y le traían el otro macho cabrío, ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel y confesaba y decía, pongo todos los pecados que estaban allá adentro encima de ti. Ahora los pecados fueron transferidos, remitidos del velo a Azazel. ¿Y a quién representa Azazel? A Satanás. Y un hombre destinado, todo eso está en Levítico 16, que se los dije para que lo leyeran en casa. Un hombre designado salía del campamento y se lo llevaba al desierto 3 días de camino. Y allá lo soltaba y se regresa. Y ese animal moría de hambre, de sed, de inanición. Representando cómo va a morir Satanás
sobre la superficie de la tierra después del milenio en las afueras de la Nueva Jerusalén, con la tierra convertida en un gigantesco desierto planetario, la tierra arrasada por la segunda venida de Cristo 1000 años atrás. Y ahí muere. Entonces Satanás se sabe este tema, por eso él sabe que le queda poco tiempo. Y el santuario había sido ¿qué? Purificado. Eso es lo que se hacía en el tabernáculo del desierto. El tabernáculo terrenal. Siguiente. Eso es lo que está pasando hoy. Según la profecía de los 2300 años, el santuario celestial comenzó a ser purificado. O sea, Jesús en el santuario celestial pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. En las paredes de oro del tabernáculo, vamos a devolver unas cuantas láminas, muchachos. Me ayudan, no sé qué pasó con los control remoto de hoy. La anterior, esa. En esas paredes de oro habían ángeles esculpidos, ángeles. En cada tablilla de esta había un ángel. Cuando el sumo sacerdote ingresaba a este lugar, si miraba para la izquierda veía ángeles, si miraba para el frente veía ángeles, y si miraba para la izquierda veía ángeles de oro en las paredes. Porque lo que está en el lugar santo y lugar santísimo representa las etapas del plan de salvación que se ejecutan en el cielo a la vista de los ángeles. Mientras que lo que se hacía en el patio exterior donde estaba el altar de sacrificio y el lavacro, eso representan las etapas del plan de salvación que se ejecutarían en la tierra a la vista de los hombres. ¿Dónde moría el Cordero? A la vista de los hombres. ¿Dónde murió Cristo? En la cruz, a la vista de los hombres. El agua, ¿qué representa el agua? El bautismo. El bautismo es en la tierra a la vista de los hombres. Pero ya el lugar santo y lugar santísimo ya representa el cielo. Entonces en las paredes de los lados habían ángeles esculpidos. Pero cuando el sumo sacerdote verdadero de nosotros, que es ¿quién? Cristo Jesús, llega al santuario celestial, siguiente, entonces él no ve ángeles de oro. ¿Qué es lo que ve alrededor? La verdadera hueste angélica. O sea, él está delante de todos los ángeles y delante del trono de su Padre intercediendo por nosotros. Por eso hay un versículo que dice: el que me confesare en la tierra, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero el que me negare en la tierra, yo también negaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Porque él está delante de los ángeles reales. Porque lo que era el santuario era símbolo de lo del cielo. Ahora bien, volvamos a la lámina. Siguiente. Esa. Según los 2300 años de Daniel 8:14, esa es una profecía que se sacan cuentas y da con una exactitud impresionante el 22 de octubre de 1844. ¿Sabe cuántos años han pasado? 178 años. Jesús lleva sacando pecados del santuario celestial hace 178 años. Yo te pregunto, ¿será que le falta mucho? ¿O ya estará terminando? La fiesta de las trompetas ya se cumplieron en el Apocalipsis y en el rollo profético, a la profecía de las 7 trompetas. La trompeta número 6 dejó de sonar el 11 de agosto de 1840, según los eventos proféticos. Ahí fue la 6ª trompeta. La 7ª ya está sonando. Y el día de la expiación celestial comenzó el 22 de octubre de 1844. Estas son las profecías del tiempo de hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Remita todo, mande toda la levadura, no se quede con nada. Venid a Jehová, dice, venid y estemos a cuenta. Si tu pecado es como la grana, tráigalo, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, tráigalo, vendrá a ser como blanca lana. Trae todo, no te quedes con nada. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora en el santuario. Ahora, habiendo explicado esto, vas a entender facilito el 7º sello, Apocalipsis 8 del 1 al 5. Ya lo voy a leer y tú dices, eso es lo mismo. Es fácil. Apocalipsis 8 del 1 al 5. Apocalipsis 8 del 1 al 5. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. 5 versículos. Por mucho tiempo, muchos teólogos consideraron que el silencio en el cielo, como por media hora, era la segunda venida de Cristo. Porque todos los ángeles se vinieron con Jesús y el cielo quedó vacío. Entonces, como está vacío, no se oye nada, por eso está en silencio. Puede ser. Pero luego dice, y vinieron las 7 trompetas. Bueno, los ángeles vienen con trompetas en la venida de Cristo. Pero viene el versículo 3. Vino otro ángel y se paró ante el altar de oro con un incensario de oro en su mano. Pregunta, ¿qué representa el incensario? Intercesión. Según esa interpretación tendríamos segunda venida primero, intercesión después. ¿Es así? Está al revés. Entonces los teólogos dijeron, un momentico, aquí hay algo que no concuerda, porque es que la intercesión es primero y la segunda venida es después. Entonces volvieron a mirar y dicen, no, ya entendimos. Resulta que los elementos del séptimo sello, todos los que están ahí, silencio como por media hora, trompetas, incensario en la mano, mucho incienso. El único tema de la Biblia que reúne todos estos elementos es el día de la expiación. Y el día de la expiación es previo a la segunda venida de Cristo. Resulta que de todos los periodos proféticos que hay en la Biblia, 1260 años, 42 meses, 3 años y medio, 2300 años, 1260, todos los periodos proféticos son exactos. Hasta 2300 años del santuario será purificado, todos son exactos. Padeceréis persecución por 10 días, no como por 10 días. O sea, todos son periodos exactos. El único periodo que es mencionado aproximado es este. No dice hubo silencio en el cielo por media hora. No, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Y por qué como por media hora? Luego están las trompetas. ¿Había trompetas en el día de la expiación? Sí. ¿Había silencio? Sí. ¿Y el ángel con el incensario? Sí. Ahora, dice que el ángel tiene el incensario en su mano. El único que podía tomar el incensario en su mano era el sumo sacerdote. Y el único día que podía tomar el incensario en su mano el sumo sacerdote era el día de la expiación. Así que el ángel es Cristo y es el día de la expiación. ¿Y en el día de la expiación qué estaba haciendo la gente? Silencio. ¿Por qué? Como por media hora aproximado. Porque en el tabernáculo terrenal, desde que el sumo sacerdote traía a los 2 machos cabríos, echaba suerte, tomaba el que representaba a Jehová, lo sacrificaba, tomaba la sangre, se purificaba en el agua, ingresaba al lugar santo, tomaba el incensario, pasaba al lugar santísimo, echaba mucho incienso, lo ponía en el propiciatorio, echaba la sangre, se iluminaba la shequina, él salía, lo volvía a poner, daba la buena noticia, traían a Azazel, ponía los pecados y sacaban a Azazel. Todo eso transcurría en como media hora. Por eso dice que el silencio fue como por media hora, haciendo alusión a todo lo que se hacía el día de la expiación. Ahora viene la parte final. El incensario se le dio mucho incienso. ¿Qué representa el incienso? Olor grato a Jehová. ¿Qué es lo que es olor grato a Jehová? El sacrificio de Cristo, su gracia. Entonces hay mucha gracia, mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Y hay algo, yo no sé, a mí me dice, Lascarro, es que tú das mucho detalle. Es que los detalles están en la Biblia. En el versículo 3 hay una diferencia con el versículo 4. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Hay incienso para todos. Hay intercesión para todos. Hay gracia de Cristo para todos.
todos pueden orar porque para todos hay. Pero la gente está muy ocupada. La gente no tiene tiempo ni de venir, ni tiene tiempo de estudiarlo. Un videíto, uy, hora y media. No, ¿quién va a ver eso? Mejor son los TikTok, que duran 30 segundos. Pero el TikTok no te va a mostrar la salvación. El video de hora y media sí. Entonces, hay incienso para las oraciones de todos, pero no todos aprovechan la oportunidad. Entonces viene el 4 y dice, y de la mano del ángel subió al altar, a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de... Ya no dice la palabra todos, porque no todos aprovechan la oportunidad. Entonces subió las oraciones de los santos. ¿Quiénes? Pues los que aprovecharon la oportunidad. Los que entendieron y dijeron, esto es importante, esto es mi vida eterna. Y tomo la decisión para estar allá. Las oraciones de los santos. Ahora, las oraciones es remitiendo los pecados. Pero en el versículo 5, ¿sabe? Vamos por el versículo 4. Ahorita mismo se está cumpliendo el 4. Porque en el 5 hay un desenlace impresionante. El ángel, en el 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Ya no lo llena de incienso, ahora lo llena de fuego y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. O sea, cuando el ángel toma el incensario, que es un elemento de intercesión, y lo arroja a la tierra, hay eventos cataclísmicos. En varias profecías de periodos de 7 terminan con estos eventos. Vamos a ver, el séptimo sello termina con truenos, voces, relámpagos y un terremoto. La séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Nota que el séptimo sello termina igualito que la séptima trompeta: truenos, voces, relámpagos, terremoto y grande granizo. La séptima plaga, Apocalipsis 16, versículo 17 en adelante: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. Noten que todos los eventos de los séptimos periodos, todos tienen que ver con el templo, porque lo que está pasando ahora mismo en el santuario celestial es determinante para nuestra vida eterna, nuestra muerte eterna. Entonces del templo sale la voz que dice: hecho está. El 18, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. ¿Cómo termina la séptima plaga? Con truenos, voces, relámpagos, terremoto y todas esas cosas. O sea, sello, trompeta, plaga, séptimo, todos terminan igual. ¿Por qué los eventos cataclísmicos? Resulta que el incensario de repente tuvo una función salvadora. Es el que tiene el incienso, que es la gracia de Jesús, para que Dios acepte nuestras oraciones pidiendo perdón, y hay mucho incienso para que Dios acepte tu oración de arrepentimiento. O sea, es un elemento de salvación. Pero de repente, en algún momento, el intercesor quita el incienso y lo llena de fuego y lo arroja contra la tierra. Y cuando el incensario cae en la tierra, produce eventos cataclísmicos que se producirán en la segunda venida de Cristo. Truenos, voces, relámpagos, terremotos, granizo. Todo eso va a pasar en la segunda venida de Cristo. El incensario era un elemento de salvación,
hasta cierto punto y de repente se transforma en elemento de destrucción. El mismo elemento que nos salva, de repente se transforma en elemento que destruye. ¿Se acuerdan de Noé? Dios le dijo, va a venir un diluvio, todo el mundo va a morir, pero tú hazte un arca. Y en el arca vas a hacer 3 pisos, compartimientos, vas a entrar tú y tu familia y le haces una puerta. Y en Génesis capítulo 7, versículo 16, Génesis 7, 16 dice, por 120 años Noé diciendo, entren al arca, va a venir un diluvio. Y la gente se burlaba. La única manera de salvarse era entrando al arca. Y la única manera de entrar al arca era por la única puerta que tenía. No había una puerta secundaria, ni ventana, nada. Entonces en el 7:16 dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. 120 años, ¿cómo estuvo la puerta? Abierta. Vengan, vengan, vengan. Y un día Dios le dijo, entra al arca usted y su familia, los animales. No fue Noé el que cerró la puerta, Jehová. ¡Pum! La cerró. 7 días después comienza el diluvio, el cataclismo. Agua salía de la tierra, agua caía del cielo en forma de cataratas. Y la gente comenzó a correr para el arca. Señor Noé, vecino, soy yo, la vecina, ábrame, ahora sí quiero entrar. Y Noé les decía, es que Dios cerró y se llevó la llave, no tengo cómo abrir. Y la gente tocaba y no podía abrir Noé, porque quien había cerrado era Dios. Incensario lleno de incienso, salvación. Mismo incensario lleno de fuego, muerte y destrucción. Puerta del arca abierta, salvación. La misma puerta cerrada, muerte y destrucción. O sea, el elemento de la salvación era la puerta, pero mientras estuvo abierta. Pero cuando la puerta se cerró, ahora es ella la que dice, usted por aquí no pasa. Y el último ejemplo, pedí un favorcito que me prestaran ¿dónde está? El paraguas. Por ahí me trajeron un paragüita. Esa, hermanita, gracias. Yo siempre hago este ejemplo con un paraguas porque yo siempre pido, consígueme un paraguas eso que tiene gancho. ¿Y para qué? En Estados Unidos lo estaba pidiendo. Hermano, no hay. Solo lo buscaron, nadie tenía. Y me dice, hermano, ¿y usted para qué quiere un paraguas? No, es que puede ser un buen ejemplo donde vamos a estar el callado, como los pastores de ovejas, el callado. ¿A usted quiere un callado? Espere, y me trajeron un callado de verdad. Y yo pidiendo paraguas, ellos tenían 10 callados ahí en un closet donde tienen todos los disfraces de Navidad, de reyes, de sacerdotes, de pastorcitos. Y tenían callados, y yo pidiendo paraguas. Pero aquí no hay callado, aquí tenemos un callado simbólico. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorá, confortará mi alma. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La ovejita dice, esa vara del pastor me infunde aliento, porque esa vara es para salvarme. Me caí en un hueco y el pastor fue hasta el hueco y estiró el callado, me enganchó por la barriguita y me subió con mucho cuidado y me cargó y me salvó de caerme en el abismo. Tu vara y tu callado me infundirá ¿qué? Aliento. La ovejita se está desviando. Ey, eche para adentro, con los demás. Esto es para salvar, para mantenerla a salvo. Entonces por eso la oveja dice, tu vara y tu callado me infundirá ¿qué? Aliento. Pero en la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Es el jinete del caballo blanco. Ahí en el rollo profético es la última profecía. Ahí está el jinete. Eso está explicado aquí. Dice versículo 11, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. ¿Va a regir las naciones con qué? Con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Resulta que en la segunda venida de Cristo, él va a venir a regir las naciones con vara de hierro. Entonces en el Salmo 23 habla de una vara que infunde aliento. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Pero en la segunda venida de Cristo, él viene con una vara que no infunde aliento, sino que viene a regir las naciones, pero con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Pues nosotros estamos siempre acostumbrados a ver los pastores de ovejas siempre con su cayado así, cuidando las ovejas, el pastor de ovejas. ¿Y para qué es esto? Para salvar las ovejas. Pero nunca nos han mostrado el otro extremo del cayado. Resulta que los pastores en Israel tenían su cayado en este extremo para salvar las ovejas, pero cuando aparecía un oso, un león, como el caso de David, el pastor de ovejas volteaba el cayado y en la otra punta tenía una punta de lanza de hierro. Y con esa lanza de hierro era que él mataba a los lobos, mataba a los osos o a los leones que se querían comer las ovejitas. Era para defender y matar a los enemigos de las ovejas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que hoy el pastor tiene el cayado de este lado. Todavía nos está infundiendo aliento. El pastor dice: yo soy tu salvador, nada te faltará conmigo. Pero el día de la segunda venida de Cristo, él no viene con este gancho, él viene con este. Ahora viene con la vara de hierro. O sea, incensario, instrumento de salvación con incienso, pero con fuego, instrumento de destrucción. La puerta del arca abierta, instrumento de salvación. La misma puerta, pero cerrada, instrumento de destrucción. El cayado del pastor, de este lado, instrumento de salvación. Pero el cayado de este lado, la vara de hierro, es para muerte y destrucción. O sea, tenemos ejemplos de que el mismo elemento que es de salvación, el mismo elemento en un momento se puede transformar en elemento de destrucción. ¿Qué significa eso? Que la Biblia dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os he escrito, primera de Juan 2:1, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, de Jesucristo el justo. ¿Qué es Jesús ahora mismo para ti? Tu abogado. El que se meta contigo, mándale tu abogado. ¿Quién es tu abogado? Jesús. Por eso es que Jesús en el Sanedrín y ante Pilatos y ante Herodes no hablaba. Y Jesús callaba. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús callaba. No dices nada, yo te puedo condenar. Y Jesús callaba. ¿Sabe por qué Jesús callaba? Porque Jesús es abogado. Jesús es abogado. Mira, donde Jesús abra la boca en el juicio, terminan crucificando a Caifás, a Herodes, a Judas, a Pilato, pero no a él. ¿No es que es abogado? Se hubiera defendido, pero no lo hubieran crucificado. Entonces la única manera que él perdiera y lo mataran es que se quedara callado. Pero en la segunda venida de Cristo no se va a quedar callado. Su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Entonces, el incensario cumple dos funciones: salvación, perdición. La puerta del arca, salvación, perdición. La vara, salvación, perdición. Jesús, salvación, abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hay un momento donde Jesús se va a quitar esa ropa de intercesor. Y en Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado a su Hijo. Entonces Jesús se quitará las ropas de intercesor
y vestirá las ropas de juez. Y entonces ya no podrás buscarlo para que te defienda, porque ahora Él es tu juez. ¿Quién te va a defender si el juez es Jesús? Así que lo que está mostrando es que Jesús hoy está como incensario lleno de incienso. Hoy es la puerta abierta. Hoy es la vara que te infunde aliento. Hoy es tu abogado. Por eso Lascarro vino aquí a decirte eso, porque hoy es el día de tu salvación y no hay nada en Bucaramanga, ni en Colombia, ni en este planeta que sea más importante que tú aceptes el llamado de Jesús para entregar tu vida, remitir tus pecados para que Él arregle en el juicio celestial tu caso. Tu nombre se ha inscrito en el libro de la vida y Él te va a defender. Pero si te demoras mucho, puedes venirlo a buscar cuando ya el incensario no tenga incienso sino fuego, cuando la puerta que estuvo abierta por mucho tiempo se cierre, o cuando la vara del pastor ya esté del otro lado, o cuando Jesús ya no sea el abogado sino el juez. Quiero terminar diciéndoles que cuando tú estudias las profecías, sabes por dónde va todo. En el itinerario de Dios, yo aprendo lecciones en mi diario vivir. Y quiero decirles para terminar lo que me pasó en mi primer viaje a Australia. Me llama el pastor y me dice: Lascarro, quiero que vengas para tener 3 semanas de conferencia en Sydney. Y me da la fecha. Era noviembre, total que yo terminaba como el 12 de diciembre las conferencias. Pero me dijo: tu vuelo de regreso está para marzo. Y yo le dije: ¿yo qué voy a hacer allá todo ese tiempo? No te preocupes, lo que pasa es que todos los vuelos están llenos. Pero hay una hermana que tiene una agencia de viajes y tu nombre está en lista de espera. Y apenas aparezca un cupo que alguien canceló, ahí te mandamos. O sea que yo me iba a ir sin saber qué día me iba a venir. Y yo le dije: pastor, o sea que voy a pasar Navidad y Año Nuevo por allá. Pastor, ¿por qué no dejamos eso para enero? No, tiene que ser la fecha esta, porque ya lo programamos. Yo le decía a mi esposa: pero yo estoy ya separado de ti, de las niñas. Entonces mi esposa me dijo: amor, ¿ves? La Navidad es un invento humano. Santa Claus no vive en el Polo Norte, vive en el Éxito, en el Megamall. Y me dio ánimo diciendo: eso, la Navidad es un invento, eso no es. Ya nos pegamos una llorada en el aeropuerto El Dorado los 4. Yo me fui. Prediqué, las conferencias fueron, gracias a Dios, muy recibidas. Y yo me tocó quedarme en Navidad. Lo cierto es que el 25 de diciembre viajé con un hermano a Brisbane, que por carretera son 12 horas, y nos devolvimos el 31 de diciembre. Yo regreso y llegamos a Sydney a las 9 de la noche. Cuando yo llego, toco el timbre, no hay nadie. Levanto la formita, y estaba la llave, abro la casa del pastor, quito la clave de la alarma, que yo la tenía, y el hermano llamó al pastor: hermano, pastor, estoy aquí con el hermano Lascarro en la puerta de su casa. 9 de la noche, 31 de diciembre. Y él me lo pasa, y me dice: Alberto, estoy a 5 minutos de la casa, vamos con mi suegra, voy a devolverme para recoger. No, pastor, estoy cansado, llevo 12 horas en carretera. Yo me voy a dormir allá. Pero es 31 de diciembre. No, pastor, yo me quedo aquí solito. Y el hermano me dice: hermano, ¿se va a quedar solo aquí el 31 de diciembre? Sí, me quedo. Pero ¿sabe por qué yo pensaba en eso? Porque Sydney tiene 18 horas de adelanto respecto a Colombia. El hermano me dice: hermano, si cambia de opinión me llama, yo vengo por usted y se va con nosotros para la casa. No, vaya. Yo una ducha tibia, me hago unos sándwiches y me pongo a ver un concierto de Olivia Newton. Así fue, me duché y hice mis sándwiches con mantequilla de maní, mermelada, rico y un juguito, y me puse a ver Olivia Newton. De repente escucho y desde la ventana de la casa del pastor se veía la bahía de Sydney y ahí estaban los juegos pirotécnicos. Yo miré el reloj, 12 de la noche. Ay, mira, son las 12. ¿Usted cree que me dio algo? Nada me dio. Son las 12 de la noche el 31 de diciembre. A la 1 de la mañana me fui a dormir.
Sydney del 1 de enero es las 11 de la noche del 31 en Colombia. Y a las 11:30 de la noche, 3:30 de la tarde, el pastor me dice: vamos a faltan 5 para las 12. Y el pastor sale para su cuarto y trae una bandera de Colombia que había mandado a hacer para cuando Juan Pablo Montoya fue a correr allá. Y cuando faltaban 5 para las 12 y el hombre de la emisora decía: Colombia, se fue el 2001, Colombia, feliz año. Para nosotros eran las 4:05 de la tarde del 1 de enero. Y yo comencé a pensar: mi esposa, mis hijas, todo el mundo la está abrazando, yo menos yo. Y su mamá la tenía en Medellín y nos hemos agarrado a llorar los dos con la bandera de Colombia. Llorando 1 de enero a las 4 de la tarde. ¿Por qué yo no sentí nada a las 12 de la noche? Porque en Colombia eran las 8 de la mañana apenas. Mis hijas estaban durmiendo, no pasaba nada. O sea, yo estaba en Sydney, pero yo estaba pendiente, era de la hora de Colombia. Y yo no viví el 31 de diciembre de Sydney, yo viví el 31 de diciembre de Colombia. Y lloré a las 4 de la tarde porque eran las 12 de la noche en Colombia. ¿Sabe qué aprendí ahí? Que tú te preguntarás: ¿qué hora es en la tierra? Pero la profecía te está diciendo qué hora es en el cielo. ¿Por dónde viene Dios en su itinerario? Faltan 5 para las 12. Y el tiempo de gracia se va a terminar. Y yo quiero preguntar en esta noche. Lo que la profecía nos dice es que hoy estamos en el tiempo ¿de qué? De remitir nuestros pecados. De los 5 versículos que leí hoy: silencio en el cielo por media hora, los ángeles con las trompetas, el ángel con el incensario, mucho incienso. El incienso subió con las oraciones de los santos y el incensario se transforma. Vamos por el 4. Resulta que son 7 fiestas solemnes. La número 7 es la de la Nueva Jerusalén. Se llama la fiesta de las cabañas y tabernáculos. Esa la vamos a celebrar en la Nueva Jerusalén. ¿Quieren ir? Entonces, son 7 fiestas solemnes: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompeta, día de expiación y tabernáculos. ¿Por cuál vamos? Por la número 6. De 7 vamos por la 6. Y la 6 tiene 5 versículos. Y vamos por el 4. Este arquitecto está aquí porque no quiere ganar plata construyendo. Este arquitecto está aquí porque sabe que todo lo que se está construyendo dentro de poco va a quedar en el suelo. Pero lo único que va a quedar en pie son las vidas de las personas que fueron salvadas por la predicación del evangelio. Por eso yo te voy a preguntar en esta noche. Yo voy a hacer 2 preguntas. Me gusta primero las visitas. Yo quiero preguntar a las visitas si te gustaría estar en el reino de los cielos. Y para hacer eso, tú tendrías que hacer lo que debes hacer hoy, es remitir tus pecados en confesión. ¿Dónde lo vas a hacer? En tu casa. La Biblia dice que Jesús enseñó, dice: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público. Entonces, hoy es el tiempo en que tú remitas. Señor, ahí mando todo porque ya tú estás terminando allá. Ahí va todo, Señor, me arrepiento de esto. Y mándale los pecados en arrepentimiento al Cordero para que Él los limpie allá. Deshazte de todo. Yo quiero ver de pie a las visitas que le quieren decir eso al Señor, porque voy a hacer esa oración. Primero voy a pedir por la visita y luego los hermanos les voy a hacer la misma pregunta. Pero yo quiero ver de pie a la visita porque tenemos un grupo de amigos muy significativos que nos está acompañando cada noche. Colóquense de pie ahí donde están. Todos aquellos que le quieren decir: Señor, yo quiero poner mi vida en orden contigo. ¿Esto es religión? No, esto es supervivencia. Esto es arreglar tu caso jurídico con el Tribunal Supremo. Amén. ¿Hay alguien más? Porque voy a preguntarle ahora a los hermanos de la iglesia. ¿Hay alguien más? Tenemos a alguien más. ¿Hay alguien más que esté pegado a la silla y que la silla no lo deja levantar? Muy bien.
Todos ustedes son visitas, ¿verdad? Ok. ¿Te gustaría poner tu vida en el altar? Yo quiero pedirles que hoy vengan aquí adelante. Vengan aquí nomás, aquí conmigo, en esta partecita. Vengan nomás. Porque el Señor quiere que tú, así como Él vino desde el cielo y Él vino fue a morir, tú vas a venir a orar. Aquí nomás, aquí, más cerquita de mí. Vengan todos aquí. Hay espacio para todos. Ellos son visitas. Personas que están viniendo cada noche, sacando de su valioso tiempo. Son personas ocupadas que tal vez están cansados de su día de trabajo. No hoy porque fue festivo, pero mañana, todos estos días. Pero están aquí. Ellos le quieren pedir al Señor: Señor, mi vida la pongo en tus manos. Ponla en orden. Ponla en orden tú. Entonces, ahora yo quiero preguntarle a los hermanos, porque anoche yo cuando pregunté, los que todavía tienen levadura, y se levantaron todos. Ahora bien, ¿será que hoy le decimos: Señor, necesito que mi vida tú la limpies en el santuario celestial? Y si me quedan pecados, ahorita que llegue a la casa te mando lo que queda. No me puedo quedar con nada, porque lo que Él está limpiando tiene que estar allá. Él no va a limpiar lo que se queda acá. Si es así, yo quiero que se coloquen de pie todos ustedes, porque vamos a orar para que el Señor limpie nuestras vidas. Y esto que estoy predicando no es religión, esto es el reino de Dios, el imperio celestial, y arreglarnos con el Rey, porque el Rey se dignó dejar su trono y venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Pero Él necesita nuestra respuesta, para que Lucifer vea quiénes se le están escapando, quiénes quieren arreglar su vida con Dios. Y cuando tú arreglas tu vida con Dios, no hay poder en la tierra que te pueda detener, porque el más poderoso, el campeón, el Cristo, es con quien tú vas. Amén. Tenemos un buen grupo de pie, ¿verdad? Muy bien. Antes de orar vamos a susurrar de una manera muy suave. Hay un coro que dice: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Solo la primera estrofa. Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Querido Dios, aquí estamos delante de ti, sabiendo que estamos viviendo los tiempos finales de este tiempo de gracia. Mientras el ángel todavía tiene incienso en el incensario, es porque todavía hay oportunidad, porque tu gracia todavía nos cubre, porque la puerta sigue abierta, porque tú estás esperando por nosotros. Por eso hemos venido a ti, porque hemos escuchado en nuestro corazón que tu Espíritu Santo nos está enseñando que el plan de salvación todavía está en oportunidad para nosotros. Señor, así como en días anteriores, un día la puerta del arca se cerró, un día el tiempo de gracia para Sodoma se terminó, un día el tiempo de gracia para el pueblo judío terminó con el apedreamiento de Esteban, y los apóstoles dijeron: nos volvemos a los gentiles. Y tú dijiste: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces a los que sí me reciban, les voy a dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso viniste por nosotros. Pero Señor, el tiempo de gracia de este mundo no demora mucho. Hoy hemos sentido
que tú has tenido misericordia con nosotros al llamarnos a entregarnos a ti, a traer nuestros pecados al Cordero, que es Cristo Jesús, en confesión. Y te pedimos que tú nos recibas como tus hijos. Nuestros amigos que están aquí adelante, te pedimos que los llenes del poder de tu Espíritu Santo y tú los guíes en el proceso de la salvación para ellos y sus familias. También a nuestros hermanos, porque también estamos en el proceso, aunque un poquito más adelantado, pero igual no estamos como obra terminada. Pero sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Señor, que la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz cubra nuestras vidas, nuestros pecados, y los lleves ante el Padre. Intercedas por nosotros, mencione nuestros nombres como personas que aquí en la tierra hemos decidido entregar nuestra vida a ti, y que tú seas nuestro Cristo Salvador, nuestro campeón vencedor en nuestra vida y nuestro corazón. Señor, bendice a las familias aquí representadas y alcánzales también a ellos, para que ninguna familia llegue al reino de los cielos incompleta. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos amigos, pueden volver a sus lugares. Que Dios les bendiga. Mañana tenemos un tema de trascendente importancia, porque estamos estudiando las profecías que tienen que ver con el tiempo de hoy. Ya estamos entrando en la recta final. Mañana es jueves, viernes y sábado. Quedan 3 temas y lo mejor yo siempre lo dejo de último. Así que les esperamos mañana 6:45, Dios mediante. Los que estén interesados en tener el rollo profético, ahí a la entrada lo tienen extendido. Pueden mirar, preguntar lo que necesiten. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Que toda la gloria